Curso Acciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernaderos, GI, Curso Básico 2025, Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Acrónimos: BUR, Reporte Bienal de Actualización; CMNUC, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; CND, Contribución Nacional Determinada; CCBC, Contaminantes Climáticos de Vida Corta; CONAFOR, Comisión Nacional Forestal; CTC, Comité Técnico Consultivo; CTC-Red+, Comité Técnico Consultivo de Programa Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación; SIC, Comisión Intersectorial de Cambio Climático; NSC, Estrategia Nacional de Cambio Climático; ENARRED+, Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación; FCC, Fondo para el Cambio Climático; FFM, Fondo Forestal Mexicano; GEI, Gases de Efecto Invernadero; GWP, Potencial de Calentamiento Global; GT, Gigatoneladas; IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático; INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; LGCC, Ley General de Cambio Climático; LGDFS, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; LDRS, Ley de Desarrollo Rural Sustentable; LGEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; NAMA, Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación; Nationally Appropriate Mitigation Action, por sus siglas en inglés; NOM, Norma Oficial Mexicana; NMX, Norma Mexicana; OMS, Organización Mundial de la Salud; PSC, Programa Especial de Cambio Climático; PIB, Producto Interno Bruto; RED+, Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y a la degradación forestal y conservación, manejo sustentable de bosques; Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation and Conservation, Sustainable Management of Forests and Achievement of Forest Carbon Stocks, por sus siglas en inglés; Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SINAC, Sistema Nacional de Cambio Climático; SSA, Secretaría de Salud. Introducción. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, desarrolla el presente curso para capacitar a funcionarios de las entidades federativas y municipios en la elaboración de sus acciones de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, a solicitud de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat e INEC hizo un análisis de las acciones de mitigación propuestas por los estados con objeto de sumar dichas acciones de mitigación a la contribución nacional determinada, CND. El análisis realizado por el INEC determinó que las acciones propuestas por las entidades federativas carecían de nivel de cuantificación de reducción de emisiones, por lo que no era posible sumarlas a la CNDE. Circunstancias que ocasionó que el INEC diseñara el presente curso integrado por 5 unidades que permitan al participante conocer las metodologías más comunes para formular, implementar, medir, reportar y verificar acciones de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. Curso Acciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Unidad 1. Conceptos básicos sobre mitigación del cambio climático. Objetivo: familiarizar a los participantes con la mitigación del cambio climático y la formulación de acciones de mitigación a través del conocimiento de conceptos clave indispensables para entender, diseñar e implementar acciones de mitigación medibles, reportables y verificables que puedan ser incorporadas a la contabilidad nacional. Descripción. La unidad 1 es una introducción al tema de mitigación del cambio climático. Aborda conceptos clave como cambio climático, creación del Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como instrumento jurídico mundial, que se ha establecido un marco de referencia para la implementación de acciones de mitigación con el objeto de que sean medibles, reportables y verificables. La unidad 1 procura ir de lo general a lo particular, explicando el régimen internacional de gobernanza climática y las instituciones que lo integran. Continúa con la definición de cambio climático y los conceptos específicos como gases de efecto invernadero, contaminantes climáticos de vida corta, mitigación, adaptación, co-beneficios, entre otros, para profundizar finalmente en los instrumentos de política pública con los que cuenta México. Los temas abordados en la unidad 1 son
Definición de cambio climático, Convención Marco de Naciones Unidas, gases de efecto invernadero, potencial de calentamiento, concepto de emisión y absorción, sumidores de carbono, mitigación del cambio climático, proceso básico para la formulación de medidas de mitigación, acciones de mitigación, cobeneficios ambientales de las acciones de mitigación, efectos del cambio climático sobre la salud. Potencial de mitigación, inventario de emisiones de GI, línea y año base, escenarios de mitigación, política de cambio climático en México, contribución nacionalmente determinada, contribuciones locales para mitigar gases de efecto invernadero, acciones nacionales apropiadas a mitigación, NAMAS, características de proyectos financiables de mitigación. Al final de la unidad, el participante entenderá qué es cambio climático, causas, actividades causantes y estará familiarizado con los conceptos. Definición de cambio climático. De acuerdo con el artículo 3, fracción 3 de la Ley General de Cambio Climático, misma que está alineada en la definición del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Sobre este concepto, el cambio climático se define como la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos incomparables. Para profundizar en el concepto de cambio climático, sus causas y sus consecuencias, consultar el material de apoyo que incluye documentos y videos. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC. Para entender el contexto general del problema del cambio climático y la necesidad de mitigar gases de efecto invernadero GI, el primer tema que se aborda es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dicha convención fue adoptada el 9 de mayo del 92 en Nueva York y entró en vigor el 21 de marzo del 94, lo que sentó un precedente fundamental en la lucha contra el calentamiento global. El calentamiento global y el cambio climático no solo es un problema nacional, regional o local. Se trata de un problema global en donde los países del orbe deben asumir responsabilidades diferenciadas en función del grado de desarrollo de cada país. El Protocolo de Kioto, una adición a la Convención, establece compromisos vinculantes para países desarrollados a fin de asumir un compromiso claro de reducción de emisiones de GI. Dentro del protocolo se hace una diferencia entre país anexo 1 que tiene compromisos vinculantes de mitigación y los países no anexo 1 que tienen compromisos voluntarios y condicionados a recibir apoyo y financiamiento para poder mitigar GI. Actualmente el compromiso de los países para reducir emisiones y luchar contra el cambio climático es el Acuerdo de París, que se mencionará más adelante en este documento. El IPCC, por sus siglas en inglés, es una organización internacional constituida a petición de los países miembros de las Naciones Unidas. Se constituyó en 1988 por las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su misión es proveer información sobre los riesgos asociados al cambio climático provocados por la actividad humana a través de evaluaciones científicas, técnicas y socioeconómicas. Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Otra de las instituciones que forman parte de la gobernanza climática a nivel global es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC. Es una organización internacional integrada por expertos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, cuya misión es generar y aportar información sobre los riesgos asociados al cambio climático para la toma de decisiones y el diseño de políticas climáticas a nivel global y nacional. Gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta. Otro de los conceptos fundamentales es gas de efecto invernadero. En la presentación se describen los gases de efecto invernadero GI más comunes, su tiempo de vida en la atmósfera antes de degradarse, el potencial de calentamiento global y las fuentes emisoras más comunes. Aunque existen otros, incluido el vapor de agua, los GI que se incluyen son aquellos que tienen un origen de la actividad humana. Algunos de los GI son conocidos como contaminantes climáticos de vida corta, CCBC. Es importante esta distinción debido a que los CCBC tienen efectos en la salud y la producción alimentaria, además de tener un papel en el calentamiento global relevante por sus valores de calentamiento global. Pese a su corta permanencia en la atmósfera, los CCBC que se describen y de los que se explica su fuente de emisión son metano, que es el resultado de la descomposición de los residuos sólidos urbanos, heces del ganado, aguas residuales, entre otras fuentes. Carbono negro, producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles como el diésel y el combustóleo, así como por la quema de leña y otra biomasa. Hidrofluorocarbono, producto del uso de los aires acondicionados y refrigeradores domésticos e industriales. Ozono a nivel del suelo, producto de las emisiones de combustibles fósiles y su reacción con la luz solar.
De acuerdo al IPCC, los CCBC son responsables aproximadamente del 30% o más del calentamiento global, degradan la calidad del aire y generan impactos negativos en la salud pública y la producción alimentaria. Potencial de calentamiento global. GWP. El potencial de calentamiento global, PSG o GWP por sus siglas en inglés, es una medida que compara la energía calorífica que absorbe una tonelada de un gas de efecto invernadero determinado comparado con la cantidad de energía calorífica absorbida por una tonelada de CO2 durante 100 años generalmente. Fue desarrollado para hacer comparaciones de los impactos de diferentes gases causantes del calentamiento global. El GWP proporciona una unidad de medida común que permite sumar emisiones de diferentes gases y comparar oportunidades de su reducción. Dicha comparación permite formular acciones de mitigación, por lo tanto el total de las emisiones se reporta en unidades CO2 equivalentes a CO2. Cuando más grande es el GWP, más energía calorífica absorbe un gas en comparación con el CO2 en este periodo. Por ejemplo, usando los datos de la siguiente tabla, si una tonelada de CH4 es igual a 28 toneladas de CO2, entonces 5 toneladas de CH4 es igual a 140 toneladas de CO2. Emisión de gases de efecto invernadero y absorción por sumideros y permanencias. Dos de los conceptos fundamentales del cambio climático son emisión y absorción, ambas categorías asociadas a las políticas de mitigación, para evitar la emisión del GI desde las fuentes o bien fortalecer las acciones para absorberlos a través del mejoramiento de sumideros. Respecto al concepto de emisión, el IPCC distingue dos tipos: emisiones de combustibles fósiles, emisiones de GI, en particular de dióxido de carbono y otros gases y aerosoles producidos por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Emisión de dióxido de carbono equivalente, CO2 es la cantidad de emisión de dióxido de carbono que causaría la misma magnitud de calentamiento global, llamado también forzamiento radiactivo, que cierta cantidad emitida de otro gas de efecto invernadero, dependiendo de su potencial de calentamiento global. Mientras que el CO2 tiene un potencial de calentamiento global de 1, otros GI tienen potenciales de calentamiento global mucho mayores. Potencial de calentamiento global del metano es 28 veces el del CO2. Potencial de calentamiento global del óxido nitroso, 298 veces el del CO2. Potencial de calentamiento global de los carbonos en hidrofluorocarbonos entre 124 y hasta 14.000 veces el del CO2. Respecto al concepto de absorción del GI, el IPCC y otros organismos de Naciones Unidas como la FAO se refieren al concepto de absorción por sumideros. ¿Qué es un sumidero de carbono? A los ecosistemas que por su capacidad pueden capturar CO2 atmosférico mediante el proceso de fotosíntesis y almacenamiento durante largos periodos de tiempo en sus tejidos y en el suelo se les conoce como sumidores de carbono. Aproximadamente se estima que los bosques del planeta almacenan unas 296 gigatoneladas de carbono en su biomasa, tanto por encima como por debajo del suelo. La concentración de biomasa promedio por componente fue 45.65% de biomasa en fuste, 15.39% en las ramas, 21.39% hojas, 15.57% en raíz. Los procesos de deforestación y degradación contribuyen a los ecosistemas forestales pierdan su condición de almacenadores de CO2. Medidas de mitigación. La CNUCC de las COP16 convocó a los países de desarrollo a contribuir en la labor de mitigación en el sector forestal, proponiendo la adopción de las siguientes medidas de mitigación: reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal, conservación de reservas forestales de carbono, manejo forestal sustentable, incremento de las reservas forestales. Cabe señalar que estas medidas fueron aprobadas en los acuerdos de Cancún por los delegados de más de 190 países. Centro Mario Molina, 2010. Estrategia en la red más. En 2017 se creó la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. Dicha estrategia es un marco de coordinación interinstitucional que busca reducir las emisiones GI derivadas de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales. Asimismo, promueve el manejo forestal sustentable y la conservación de la biodiversidad mediante un conjunto de políticas públicas y fue creada bajo el marco de las siguientes leyes: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Cambio Climático, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Financiamiento. Bajo la LGCC se crea el Fondo para el Cambio Climático,
FCCC, con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Los recursos del fondo se destinarán, entre otras cosas, a proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro Nacional de Emisiones o bien cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por México. Bajo esta misma ley corresponde a las entidades federativas gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en materia de cambio climático. La LGDFS creó el Fondo Forestal Mexicano FFM como instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. Los modelos de fondos concurrentes de pago por servicios ambientales impulsados por la Comisión Nacional Forestal CONAFOR ofrecen opciones para incorporar inversiones de otros sectores e instancias de diferentes órdenes de gobierno, nacional, estatal y municipal y del sector privado. Fondo de Cambio Climático, FCC, fue creado bajo el LGCC y tiene como objetivo captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Los recursos del fondo se destinan principalmente a proyectos que constituyen simultáneamente a la mitigación y adaptación. Fondo Forestal Mexicano FFM fue creado bajo los LGDFS y tienen como objeto la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales. El fondo se enfoca en facilitar el acceso a los servicios financieros en el mercado para impulsar la competitividad de las cadenas productivas y desarrollar mecanismos de mercado de bienes y servicios ambientales. Ejemplos: el Comité Técnico Consultivo del Programa Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación CTC-RED+, fue creado en el 2008 de manera informal por el Comité Técnico Consultivo del Programa de Pagos de Servicios Ambientales, promovido por la Comisión Nacional CONAFOR, siendo hasta el 13 de mayo del 2010 que se constituyó totalmente, el cual lo integran organizaciones sociales, representantes de personas poseedoras de la tierra, académicos e instituciones gubernamentales, los cuales buscan constituir un puente de comunicación con los actores relevantes de la sociedad civil organizada con el apoyo de instancias de gobierno. A nivel nacional se han creado CTC Red Más estatales en Chiapas, Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán, además de un comité técnico de consulta CTC para la península de Yucatán. Proceso básico para la formulación de medidas de GI. Inicio es identificar las fuentes de emisión, ordenar e identificar los sectores y categorías en mayores emisiones de GI, identificar las acciones de mitigación con mayor potencial de mitigación, formular objetivos de mitigación, objetivos SMART, elegir las acciones de mitigación más realistas, aplicar metodologías, análisis, costo-efectividad, análisis de curvas de abatimiento, aplicar metodología, análisis costo, beneficio social, implementar las medidas de mitigación, definir un sistema de medición, reporte y verificación, aplicar el sistema MRV a las medidas implementadas, mejorar continuamente, crear indicadores de desempeño y de impacto, crear indicadores de desempeño o gestión. Conceptos de mitigación y adaptación y acciones de adaptación. Con los conceptos revisados hasta este momento nos permite introducirnos a dos conceptos fundamentales de las políticas de cambio climático: mitigación y adaptación. Respecto al concepto de adaptación, el artículo 3, fracción 1 de la LGCC define adaptación como el conjunto de medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Respecto al concepto de mitigación, el artículo 3, fracción 1 de la LGCC define mitigación como la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes de gases de efecto invernadero o mejorar los sumidores de gases y compuestos de efecto invernadero. Algunos ejemplos de acciones de mitigación asociados a la disminución de emisiones de las fuentes y por mejoramiento de sumideros son como disminución de emisiones de las fuentes, el transporte sustentable, manejo integral de residuos sólidos, energías limpias y renovables. Como mejorar los sumideros es manejo forestal sustentable, reforestación de bosques, manejo integral de áreas naturales protegidas. Para la comprensión se sugiere consultar el siguiente video
United Nations Climate Change Conference 2014, conceptos básicos. Concepto de cobeneficios ambientales. Una acción de mitigación no solo incide en la reducción de las emisiones de alguna fuente fija o móvil, sino que puede tener efectos positivos en otros sectores no directamente relacionados con la mitigación del GI, como la protección a la salud de la población y del entorno medioambiental. Estos efectos no previstos de mitigar GI se le conocen como cobeneficios. Algunas acciones de mitigación tienen efectos positivos de adaptación y viceversa. Muchas acciones de mitigación tienen como beneficios que no necesariamente tienen que ver con adaptación, sino con sectores como la salud, calidad del aire, protección ambiental. ¿Cómo afecta el cambio climático al estado de salud? Una de las implicaciones del cambio climático es el impacto que se tiene en la salud de las personas. De acuerdo con la OMS, un clima más caliente y variable amenaza con incrementar los niveles de contaminantes en el aire, aumentar las enfermedades relacionadas con el agua y alimentos contaminados. El incremento de las temperaturas en ciertas regiones está propagando la presencia de ciertas enfermedades que actualmente se encontraban limitadas a zonas de temperaturas cálidas, como las enfermedades transmitidas por vectores, los cuales se refieren a infecciones transmitidas por la picadura de algún insecto como mosquitos o garrapatas. Algunas de estas enfermedades son paludismo, dengue o chikungunya. La carga global de las enfermedades atribuida a factores ambientales se calcula en alrededor del 25% del total para la población en general y cerca del 35% para la población infantil. SS-2019. Mundialmente se atribuye al cambio climático 800.000 fallecimientos por enfermedades respiratorias debido a la contaminación aérea, 1.8 millones de muertes por diarreas debidas a la falta de higiene y de acceso al abastecimiento de agua limpia y unas 60.000 víctimas mortales a causa de desastres naturales. Potencial de mitigación. Entender los conceptos del GI, emisión, absorción y mitigación es fundamental en la formulación de acciones de mitigación. Sin embargo, no todas las acciones que se formulen tienen el mismo impacto en la reducción de emisiones, varía entre una acción y otra. Por ello, es importante que el participante entienda el concepto de potencial de mitigación. El potencial de mitigación o de abatimiento está asociado a una magnitud de reducción de emisiones de un efecto o actividad determinada y se alinea con ciertas variables aceptadas por la comunidad internacional. Comúnmente se utilizan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el crecimiento de la población, el avance tecnológico o el costo de la tecnología, entre otros. Las estimaciones del potencial de mitigación de las alternativas que se propagan deben considerar también la evolución y costo de la tecnología. Algunas opciones pueden ser muy costosas al inicio, disminuyen drásticamente su costo e incluso incrementan notablemente la eficiencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las celdas solares, la energía eólica, los vehículos eléctricos, entre otras. Una mitigación Una acción de mitigación tiene mayor o menor potencial de mitigación o de abatimiento en función de la actividad total de las toneladas de CO2 equivalente que se pueden reducir por su implementación. Dicho valor comúnmente se asocia a la inversión de recursos económicos necesarios para mitigar una tonelada de CO2 equivalente y su resultado se compara con otros sectores en los que se debe invertir más o menos recursos para mitigar la misma tonelada. Se dice que un sector tiene mayor costo de mitigación cuando la inversión para mitigar una tonelada de CO2 equivalente es menor respecto a otros sectores que tienen un costo de mitigación menor, es decir, que el costo por mitigar una tonelada de CO2 equivalente es proporcionalmente mayor. En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de potenciales de mitigación. El concepto de potencial de mitigación es importante porque es uno de los factores decisivos para la toma de decisiones sobre qué medida implementar en un conjunto de medidas. Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. El primer paso para la formulación de una acción de mitigación es identificar las fuentes de emisiones del GI más importantes. El instrumento que proporciona esta información es un inventario de emisiones de GI. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es el documento que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas causadas por fuentes fijas y móviles, así como la estimación de las absorciones de dichas emisiones vinculando a los sumidores como los bosques y el mar. Ver el siguiente video para entender qué es un inventario de emisiones de GI y cómo se elabora. El video es la fuente es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El video es la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Colombia.
Existen 4 categorías de emisiones de GI de acuerdo con las directrices establecidas por el IPCC para el desarrollo de un inventario: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, desechos. La elaboración de un inventario está sujeta a una serie de directrices establecidas por el IPCC a fin de que sea confiable y comparable entre países. En dichas directrices se establecen 5 principios que deben cumplir cualquier inventario racional: transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y exactitud. Con la transparencia existen suficientes documentaciones para cualquier persona que consulte el inventario y sepa cómo se compiló. Exhaustividad: se explican todas las estimaciones para todas las categorías pertinentes de fuentes y sumideros y de gases. En los casos en los que falten elementos, se debe documentar claramente su ausencia. Coherencia: se realizan las estimaciones para diferentes años, gases y categorías de inventarios. Se ocupa el mismo método y la misma fuente en todos los años. Comparabilidad: se elaboró el inventario nacional al GI de forma tal que permite su comparación con los inventarios de otros países. El inventario nacional de GI no contiene estimaciones excesivas ni insuficientes. Cumplir con estos principios requiere del despliegue de recursos económicos, técnicos y humanos significativos para poder estimar las emisiones de cada uno de los 4 sectores, así como de sus subsectores. Uno de los componentes fundamentales de los inventarios de emisiones de GI es el año base, es decir, el primer año a partir del cual se realizan las estimaciones hacia el futuro, a partir de datos pasados con tendencias como el crecimiento del PIB, el crecimiento de la población, el crecimiento de un sector en particular o a través de la combinación de dichas variables. Se entiende línea base a la descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinaran las emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero, de acuerdo a la definición que aporta el artículo 3, fracción 20 de la LGCC. Mientras que la línea base permite comparar el impacto de las acciones de mitigación que se formulen e implementen respecto a dicha línea base, medido en toneladas de CO2 equivalente. El año base permite monitorear el impacto de una acción de mitigación a lo largo del tiempo. Para entender el concepto de escenario de mitigación es necesario recordar la definición de mitigación: la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumidores de gases y compuestos de efecto invernadero. Artículo 3, fracción 13 de la LGCC. En este sentido, escenarios de mitigación es la representación plausible de la evolución que tendrá la línea base de las emisiones derivada de la intervención humana a través de las acciones de mitigación. Gráficamente, la línea base y un escenario de mitigación quedaría representada de la siguiente manera. Si se tiene la información, se marca una línea base donde donde está sin acciones de mitigación, y se marca otra línea con acciones de mitigación. El año base es el año a partir del cual se inician las estimaciones del cálculo de la línea base de mitigación. Está definido de acuerdo a la disponibilidad y calidad de la información de cada sector, así como a la actualización de la información. El año base es fundamental para tener un parámetro a partir del cual medir el cumplimiento de las metas de mitigación y tomar decisiones sobre qué acciones implementar. En el ejemplo se utiliza el año base 2013. Hasta el momento conocemos las instituciones de la gobernanza internacional para combatir el cambio climático a nivel global: CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el órgano técnico adscrito a la Organización Meteorológica Mundial, el IPCC. Es momento de aprender lo relacionado con la gobernanza nacional. Para enfrentar los retos del cambio climático, México ha desarrollado su marco normativo, institucional y de política pública, teniendo una participación relevante en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que lo han posicionado como un país líder en la materia. Entre sus logros destacan los siguientes: la expedición de la Ley General de Cambio Climático, LGCC, de las pocas leyes de este tipo en el mundo que funcionó como modelo para otros países; la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC; la creación de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, CICC; la elaboración de una serie de instrumentos de política de cambio climático como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, NSC; el Programa Especial de Cambio Climático, PSC; algunas acciones nacionales apropiadas de mitigación, NAMAS, entre otros instrumentos de política.
Estos instrumentos integran la política nacional de cambio climático y le permiten a nuestro país atender los compromisos de mitigación que México ha asumido en el marco de la CNMUC y estar preparado ante desastres de origen natural asociados al cambio climático. Recordemos que México es un país vulnerable, uno de los más expuestos del mundo, a fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones, ondas de calor, elevación del nivel medio del mar, entre otros. Esto explica el liderazgo que ha asumido México en materia de cambio climático, lo activo que ha estado en las conferencias internacionales sobre cambio climático y la relevancia de estos instrumentos en planeación y política climática, así como las leyes y reglamentos para poder hacerles frente a los retos del cambio climático. El mecanismo para implementar la política climática del país es a través de una serie de instrumentos de planeación climática y financiamiento como la ENSC, el PEC o la CND, entre otros. Para coordinar los instrumentos de planeación climática como las instituciones establecidas para la construcción de la política de cambio climático, se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático, SINAC, el cual también busca la coordinación de distintos órdenes de gobierno y la concertación entre sectores público, privado y social. Los integrantes del SINAC se presentan en la siguiente figura. Son los siguientes: Consejo de Cambio Climático, Congreso de la Unión, asociaciones, no se alcanza a ver, entidades federativas, el INEC, el SIC. Instrumentos de reporte de avances en la política de cambio climático. A nivel nacional existen dos documentos fundamentales de reporte acerca de los avances de la política de mitigación: las comunicaciones nacionales ante la CNMUC y los informes bienales de actualización BUR ante la CNNUC. Estos reportes se presentan ante la CNMUC y demuestran el compromiso que tiene el país para cumplir con sus metas de mitigación. La última comunicación presentada por México ante la CNNUC fue la sexta comunicación nacional. En ella se informó sobre las emisiones a través del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Las comunicaciones nacionales se presentan cada 4 años ante la CNNUC. Por su parte, los informes bienales o BUR son actualizaciones de la situación de cada país respecto a su Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, políticas y acciones de mitigación y necesidades de financiamiento y de transferencia de tecnología. Cubre los mismos temas y alcances que las comunicaciones nacionales, pero con información actualizada, y como su nombre lo indica, se presenta cada 2 años ante la CNNUC. Acciones nacionales apropiadas de mitigación, NAMA. Las acciones nacionales apropiadas de mitigación, NAMAs, pueden adoptar varios esquemas como programas institucionales de vivienda, transporte de carga, transporte urbano, residuos forestales, etc., como instrumentos normativos tales como normas oficiales mexicanas, NOMS, o normas mexicanas, NMX, como cambios regulatorios en sectores específicos como energía, desechos, procesos industriales, conservación de bosques, etc. Una NAMA se ajusta a la agenda pública y prioridades de política climática de un país. Son de carácter voluntario y en la medida en que un país en desarrollo se compromete a atender la NAMA, será susceptible de recibir financiamiento internacional de países desarrollados. Existen 3 tipos de NAMAs. NAMAs voluntarias, también conocidas como unilaterales, que cada país decide desarrollar de manera voluntaria. NAMAs apoyadas cuentan con apoyo financiero, transparencia tecnológica y apoyo para el desarrollo de capacidades institucionales, normativas, técnicas, etc. NAMAs acreditadas, aquellas cuyas reducciones de emisiones de GI pueden ser vendidas en el mercado de carbono para la obtención de recursos. Contribuciones nacionales determinadas de mitigación, CND. Las contribuciones nacionales determinadas son esfuerzos voluntarios de los países que son parte del CNNUC proponen para cumplir con el objetivo global de no incrementar la temperatura del planeta por encima de los grados centígrados. En el marco de la CND se explican los 2 tipos de metas de mitigación que se establece de una CND. Metas no condicionadas se adoptan unilateralmente y se asumen el compromiso de darles cumplimiento bajo el esfuerzo propio del país que las formula. Metas condicionadas dependen de recibir apoyo financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología. La meta que estableció México en el marco del Acuerdo del París contempla la reducción de condicionada o incondicionada del 35% de sus emisiones del GIE al año 2030, lo que significa una reducción de alrededor 347.
La meta condicionada que ofreció México es una reducción de hasta el 40% de sus emisiones de GI hacia un mismo año, siempre y cuando cuente con acceso a financiamiento y transferencia tecnológica. Se concluye esta sección explicando qué es el Fondo para el Cambio Climático, FCC, creado por el artículo 80 de la Ley GCC como una fuente de financiamiento nacional de medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Una de las características de la política de cambio climático en México es que predomina un enfoque federal. Sin embargo, los gobiernos subnacionales pueden llegar a tener un impacto relevante en la mitigación a través de medidas regulatorias e incentivos en el marco de sus atribuciones. Las contribuciones locales permiten tener una mejor respuesta al contexto local a través de acciones de mitigación mejor adaptadas a dicho contexto. Permiten dar cuenta del compromiso de gobernadores estatales, presidentes municipales respecto al cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático. Las acciones de mitigación locales son más factibles de ser financiadas con recursos internacionales siempre y cuando integren un sistema de medición, reporte y verificación, conceptos que se abordan en la unidad 4, y contribuyen con el avance de la innovación para la prestación de servicios cuya responsabilidad es de los gobiernos locales: transporte, residuos sólidos, parques y jardines, alumbrado público, planeación urbana, ordenamiento territorial. En síntesis, los gobiernos locales tienen un papel central en el combate del cambio climático y su desempeño puede constituir un gran catalizador para lograr las metas nacionales de mitigación que tienen comprometidas ante los organismos internacionales. Fondo de Cambio Climático. Una de las contribuciones más importantes en la construcción de la política nacional de cambio climático es el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación a través de la creación del Fideicomiso Fondo para el Cambio Climático, FCC, en cumplimiento al artículo 80 de la LGCC. Características de los proyectos financiables. Para que los proyectos de mitigación sean financiables requieren cumplir con requisitos y protocolos. El listado de los requisitos con los cuales se debe cumplir son los siguientes: contar con un objetivo claro, tener una relación clara con las políticas nacionales de desarrollo, identificar el potencial de mitigación, contar con una línea base y un escenario de mitigación, identificar cobeneficios, identificar actores clave, identificar costos y necesidades de financiamiento.